Hola a todas y todos, esto es Las reglas cambian. Un podcast donde hablamos sobre edad mediana y perimenopausia. Yo soy Carla Hernández, ginecóloga especialista en menopausia. Yo soy Vanessa Gómez, periodista y coach en menopausia. Y el día de hoy vamos a hablar de un tema que anda como de moda, pero también como que le tenemos miedo, pero también como que hablamos y sentimos que ya nos vamos a morir mañana, que se llama cortisol. Es correcto. El cortisol es una hormona que nos ayuda muchísimo y que es buena para nosotros porque nos ayuda a ponernos en alerta y a estar preparados en momentos en el que tenemos que responder ante un estímulo de estrés. Pero también hay una corriente en donde incluso nosotros aquí hemos hablado de que tenemos que mantener el cortisol lo más normal posible porque puede traer efectos deleterios, ¿no? La producción del cortisol se lleva a cabo gracias a señales que vienen del cerebro, de dos lugares, una que se llama hipotálamo, que le manda la señal a la hipófisis, y la hipófisis le manda la señal a las glándulas suprarrenales. Son pequeñas estructuras que están por arriba del riñón, que aunque estén en el riñón, no tienen nada que ver con el riñón, porque a veces hay confusión ahí. Sí. Hay unas glándulas por arriba del riñón que se llaman glándulas suprarrenales, y esas glándulas suprarrenales tienen como dos fases, la fase medular, que es la parte interna, y la parte externa, que es la corteza de esa glándula suprarrenal, y el cortisol se libera en esta corteza de la glándula suprarrenal. Se libera gracias a esta función, a esta señal del cerebro, y se produce a partir de colesterol. Por lo tanto, el colesterol es bueno en nuestro cuerpo y necesitamos tener un buen aporte de grasas buenas en nuestra alimentación para que tengamos una buena liberación de cortisol, ¿no? El cortisol tiene una elevación y disminución cada día. Normalmente alcanzamos un pico alrededor de las 7, 8 de la mañana, que es cuando necesitamos estar más despiertas, donde empezamos a generar el día, ¿no? La actividad que si hacemos ejercicio o nada más correr para ir a tomar el autobús que nos lleve al trabajo. Y alrededor de las 6, 7 de la noche disminuye para que podamos conciliar el sueño y otra vez vuelve a subir en la mañana siguiente. Esta hormona tiene una función que le llamamos nosotros glucocorticoide, que quiere decir que favorece que se eleve la glucosa en sangre, porque nos da energía justamente para empezar el día, para tener las actividades del inicio del día. Y también tiene una función mineralocorticoide, que quiere decir que tiene una función alrededor del sodio y del agua que está en nuestro cuerpo para que se nos eleve un poquito la presión arterial al inicio del día y tengamos como este levantón para empezar el día. Y también funciona o tiene mucha función en otras partes de nuestro cuerpo a lo largo del día, entre ellas en el intestino. Tiene efecto sobre nuestro sistema inmunológico, tiene efecto sobre la absorción de algunos micronutrientes a nivel del estómago y el intestino, y tiene algunas otras funciones en otras partes como el cerebro, el corazón, no, es decir, es bueno y lo necesitamos. Sí, también se eleva en el transcurso del día cuando estamos estresadas o cuando nos peleamos con el novio o cuando el jefe nos pidió para ayer un pendiente, y entonces este cortisol se eleva en sangre porque responde a estos estímulos estresores. El problema es cuando tenemos una liberación alta de cortisol durante todo el día, porque entonces sí tenemos efectos deleterios. Pero no solamente, y sobre todo, por ejemplo, tiene que ver con la resistencia a la insulina, que ya tuvimos un episodio con respecto a esto, porque tiene ahí una interferencia con la insulina, porque aumenta los niveles de glucosa en sangre, porque como necesitamos energía cuando nos sentimos amenazados o amenazadas, entonces la glucosa se eleva gracias al cortisol para que tengamos esa energía de atención. El problema es cuando está alto todo el tiempo, porque entonces empieza a tener problemas con la insulina, a tener problemas con la glucosa y a tener problemas incluso en otras partes como en la flora intestinal, en la absorción de micronutrientes, y entonces todo se nos desconecta. Dicho todo esto, podemos entender que el cortisol no es el diablo.
no es solamente esta sustancia maligna que nos pone histéricas sin la menor provocación y necesitamos bajarlo a como dé lugar, no, porque tiene una función y obviamente tiene un trabajo que hacer para que todo en nuestro cuerpo pues funcione como está diseñado para hacer. Dicho esto, también es cierto que hablar del cortisol exacerbado y pues el precio que pagamos en salud con eso, sí ha ayudado a abrir la conversación como para hacer conciencia, lo cual es importante. Pero, otra vez, hay muchas cosas que se ponen de moda y por lo tanto, allá afuera se escuchan voces de todo tipo, de las que hablan con conocimiento de causa y de las que hablan para venderte algo, nada más, ¿no? Sí. También hablando del cortisol y de sus efectos, también tiene un efecto antiinflamatorio. De hecho, nosotros lo usamos en casos de, por ejemplo, dermatitis, problemas de la piel, en problemas de artritis, ¿no? Con problemas con las articulaciones, porque es un buen antiinflamatorio. Y por eso también se nos eleva en la mañana para mantener toda esta inflamación que tenemos a través del día, pues digamos que lo más controlado posible. Y entonces cuando llegamos a esta etapa de tener el cortisol alto, pues empezamos a tener efectos antiinflamatorios, pero sistémicos, pero hasta cierto punto, porque después llega una cosa que se llama fatiga adrenal, en donde de estar produciendo tanto cortisol, pues la corteza suprarrenal dice, ya me cansé, ya no voy a producir, y entonces el cortisol baja, y entonces empezamos a tener el otro lado de la moneda. Empezamos a tener problemas de inflamación, a tener problemas en la buena gestión de la insulina y la glucosa, en el colesterol y los triglicéridos, ¿no? Entonces, tiene sus pros y sus contras tener y no tener cortisol. Por eso hay que mantenerlo en los niveles fisiológicos para que funcione de la manera correcta. Ahora, para efectos de nuestra audiencia cuarentona, menopáusica, ¿cuál es la relación entre el cortisol y los estrógenos que de por sí nos da un bajón? Son hormonas, ya hemos dicho aquí que obviamente todas las hormonas están relacionadas entre sí y claramente la baja de niveles en una de ellas pues afecta todo el ecosistema hormonal. Desbalancea todo. Claro, entonces es el panorama que nos diste es como en general en cuerpos de cualquier sexo que están, digamos, en sus niveles óptimos. ¿Qué pasa en nosotras? Nosotras normalmente en perimenopausia lo primero que hacemos es restringir la alimentación. Y entonces ponemos el cuerpo en alerta, porque como empezamos a subir de peso, queremos perder peso, ¿verdad? Y entonces ponemos en alerta nuestro cuerpo y se eleva el cortisol, se produce más. Y además que los estrógenos disminuyen, pues también sabemos que al disminuir los estrógenos en el cerebro se producen neurotransmisores de manera diferente. Pero el cortisol también tiene efectos sobre sustancias del cerebro y promueven esa función anómala de las sustancias y neurotransmisores del cerebro y nos ayudan a tener mayor depresión en esta etapa, junto con la disminución de los estrógenos. Y luego también tiene que ver con la disminución de los estrógenos y el cortisol, empezamos a tener problemas inmunitarios, siempre de enfermedades autoinmunes como lupus, artritis, y tiene que ver justamente con la disminución de los estrógenos, que sabemos que es un buen protector celular, y la elevación del cortisol, pues es un atacante de la celular, y entonces y sobre todo del aspecto inmunitario, y entonces pues tenemos mayor riesgo de tener enfermedades en esta etapa. Enfermedades, y me imagino, obviamente, a ver, si acabas de decir que está relacionado con nuestros niveles o nuestra susceptibilidad a sufrir depresiones, obviamente tiene un impacto en el estado de ánimo y ya sabemos por experiencia propia, porque yo creo que a todas nos ha pasado que cuando el ánimo baja, los malestares aumentan, al menos la percepción, que es lo que nos importa, ¿no? Entonces, el hecho de
hablar de cortisol no es solamente para bajarle a la histeria y que los demás no se enojen conmigo. Al final del día tiene un impacto fisiológico. Y obviamente, si ya sabemos que esta etapa, la verdad es que está llena de retos físicos, emocionales, relacionales, pues resulta que el cortisol sí puede ser ahí un determinante en las 3 áreas. Incluso se puede, incluso con el mismo estrés de la edad, de la mediana edad, ¿no? El mismo estrés que nos ocasiona saber que estamos en perimenopausia, pero que estamos empezando a envejecer, pero la forma en la que enfrentamos esto, pues nos genera más estrés y con eso el cortisol se eleva. Y entonces al tener el cortisol elevado, los neurotransmisores del cerebro trabajan peor y entonces nos sentimos peor. Y entonces es un pescadillo que se está mordiendo la cola todo el tiempo, ¿no? Sí, claro, no lo pudiste haber dicho mejor, 100%. Ahora, la buena noticia es que, como lo han escuchado de seguro aquí, hay muchas cosas que están en nuestro poder para mantener el cortisol en niveles óptimos, ni demasiado altos porque ya dijimos que nos ocasionan muchas cosas, ni demasiado bajos porque entonces si está demasiado bajo, pues hay funciones vitales en nuestro cuerpo que no se llevan a cabo porque necesitan de ese cortisol. Punto número 1, obviamente nos sirve hacer ejercicio. Necesitamos, ¿por qué? Pues porque obviamente en el ejercicio sabemos que se liberan otro tipo de hormonas, que son hormonas como las endorfinas que apaciguan o combaten el efecto negativo de un cortisol alto. Así que si estabas esperando una señal para hacer ejercicio, hermana, es esta. Es uno de los mejores remedios o de las mejores estrategias para mantener el cortisol a raya sin necesidad de tomarte nada. Con el puro ejercicio tienes, pero obviamente hay más. Sí, también está la alimentación, ¿no? Una alimentación primero no restrictiva, que sea rica en proteínas, que sea rica en verduras, con limitación muchísimo de los ultraprocesados. Eso ayuda a que el cortisol también se mantenga en los mejores niveles o en los niveles más óptimos. La otra es la gestión del estrés, ¿no? Y podemos hablar de la gestión del estrés como una vida, digamos, perfecta, ¿no? En donde nunca nos preocupemos de nada. Y la verdad es que siempre tenemos preocupaciones, ¿no? Siempre tenemos... No, pues ahí ya nos despedimos todas porque esa vida no existe, ¿no? Pero sí podemos tener estrategias para poder controlar el estrés, ¿no? Sí. Parece tonto, pero desde ver verde y salir al parque y que nos dé el aire sobre la cara es suficiente para poder tener liberación de hormonas antiestrés, estas endorfinas, pero también tener algunas otras actividades. Hoy en día nuestro cerebro está atento a un montón de cosas, ¿no? Al mismo tiempo estamos viendo la televisión, pero scrolleando TikTok, pero al mismo tiempo estamos escuchando un podcast. Y entonces eso hace que nuestro cerebro esté atento a un montón de cosas al mismo tiempo y se liberen más hormonas de estrés. Pero si nosotros podemos tratar de centrar nuestra atención en una sola cosa, como, no sé, pintar o armar un rompecabezas o la meditación o la oración, pues eso ayuda a bajar también estos niveles de estrés, a liberar un poquito más de endorfinas y hacer que el cortisol regrese a sus niveles más normales. 100%. También otra gran estrategia, por supuesto, es ayudarnos de suplementos. Ya sabemos que el magnesio está de moda para dormir mejor, para entonces bajar nuestros niveles de cortisol, pero también es cierto, como ya sabemos, nos lo acaba de explicar Carla, que el cortisol interviene en muchas otras funciones. También es importante tomar, por ejemplo, antioxidantes para entonces mantener la inflamación a raya y que eso no nos provoque que químicamente el cortisol pues se dispare. También es muy importante un buen consumo de proteínas. Si no lo logramos con la alimentación, como nos acaba de decir Carla, pues sí sería bueno pensar en un suplemento que nos ayude a llegar a este consumo de gramos diario de proteína, otra vez para darle a nuestro cuerpo ayuda y que
químicamente o metabólicamente no dispare el cortisol. Y por supuesto, cualquiera de los suplementos que existen para ayudarnos a bajar el estrés, el ánimo y que nos recomiendan para dormir, que puede ser como la valeriana, que puede ser la melatonina, todo esto que ayuda a bajar el estado de alerta del cuerpo, claramente ayuda también a que los niveles de cortisol, pues si están elevados, vayan regresando poco a poco a sus niveles. Y otra estrategia que también, Vane, no le estamos dando la importancia y que creo que vale mucho la pena, es también la calidad de relaciones interpersonales que podamos tener. Tienes razón. Desde las relaciones familiares cercanas que podamos tener, en las que nos podamos sentir apoyadas, pero también las relaciones un poco más extendidas, ¿no? La familia extendida, las amistades, el entorno de trabajo, ¿no? Yo sé que es muy fácil decir, pues cambia de trabajo si ese trabajo te estresa demasiado, pero a veces hay que poner en una balanza qué tanto merece la pena ese estrés contra tal vez buscarnos otra forma de vida, otro trabajo en donde podamos tener mejor calidad de relaciones personales y sociales. O si no, como justo nos decías, pues balancearlo. Si de pronto vivimos en un estrés laboral y no tenemos opciones, porque también entendemos que de pronto, pues, y como dices, pues puede sonar fácil, pero en los hechos, pues no lo es tanto. A lo mejor compensarlo justo con, entonces, pues no llevar ese estrés a la casa y entonces tratar de evitar o de aquellas relaciones de las que sí nos podemos salir y que son tóxicas y que no nos hacen bien, entonces pues elegir nuestras batallas, porque también, ya lo habíamos hablado, este tema de la mujer perfecta, la que puede con todo y la que puede cubrir todas las áreas y todas las bases y hacer que todo en su vida funcione y todo depende de ella y de su capacidad y su buena disposición, eso genera mucho estrés, eso genera cortisol alto y eso es algo que tenemos que aprender a gestionar de manera distinta, elegir aquello que urge, aquello que es verdaderamente importante y todo aquello que pueda esperar, que pueda ir más lento, que podamos poner en pausa, que podamos revisar, repensar y calcular si vale la pena o no embarcarnos en esa actividad o en esa empresa, pues también vale la pena, como decimos siempre, ir haciendo decisiones, porque si nuestro cuerpo nos había funcionado bien hasta ahorita y el cortisol nunca nos había dado lata, te tengo noticias, el hecho de que ahorita te esté tocando la puerta, si llegó de manera inesperada, no quiere decir que así se va a ir. Vamos a necesitar hacer cambios. Sí, y hay que empezar incluso con nosotras mismas, ¿no? Para que podamos hacer la reingeniería de la que hemos hablado también anteriormente y ir revisando todos los aspectos de nuestra vida e ir viendo en dónde tenemos oportunidades de cambio y cuáles sí podemos hacer y cuáles a lo mejor cuestan más trabajo, pero que también tendríamos que hacer. Claro, y como también siempre decimos aquí, salvo contadas excepciones, sí creemos que en la mayoría de los casos prácticamente todas las rutinas sí soportan un ajuste y un replanteamiento. Y creo que vale la pena, hermanas, porque también siempre lo decimos. Si no es ahora, ¿cuándo? Y si no lo hacemos nosotras, ¿quién? Y bueno, por lo pronto, hasta aquí vamos a dejar el episodio del día de hoy, no sin antes invitarles a que por favor nos sigan en nuestras redes sociales porque les agradecemos mucho las vistas que tenemos aquí en YouTube, pero tampoco, de pronto nuestras redes sociales nos las dejan muy solitas, muy abandonadas. No sean así, ayúdennos a seguirnos, a ponernos like, a dejarnos comentarios. Nos encuentran como Las Reglas Cambian MX en todas las redes. Estamos en Instagram, en TikTok, en Facebook, por supuesto aquí en YouTube donde seguramente nos están viendo y en todas las plataformas de podcast donde muy probablemente también nos estén escuchando. Ahí como petición extra les pedimos que nos dejen las 5 estrellitas si es que este contenido fue de su agrado.
Y también si tienen alguna amiga, compañera que esté en la edad mediana y pasando perimenopausia, compartan nuestro contenido porque tal vez le pueda ayudar a no sentirse tan sola y saber que hay algunas estrategias que podemos echar mano. Sí, hagamos comunidad. Bueno, nos vemos la próxima. Muchas gracias y hasta luego. Bye, bye.